No hay viviendas nuevas suficientes para tanta nueva familia o inquilino. El precio de la vivienda empieza a preocupar. Un desajuste histórico que puede terminar lastrando la economía. En España, sobre todo, un 70% son propietarios y un 30% viven de alquiler. Esto es súper anómalo y atípico en el mundo. En toda Europa es al revés. Es al revés. ¿Pero eso solo es España o es una cultura del Mediterráneo? No, eso es solo España. Sí. ¿A qué se debe, tú crees? ¿Tú cómo ves el mundo de la inversión y cómo de importante crees que es para una persona de calle normal que tiene un salario? Tu dinero en el banco pierde valor. Si tú tienes, digamos, una vida normal con un salario de 2.000 euros, la inversión no te va a realizar ningún tipo de cambio en tu vida en el corto plazo. Pero si tú inviertes, por ejemplo, 300 euros al mes en un fondo que replique al índice SP500, en 35 años tienes 1 millón de euros. Tú te levantas a las 7 de la mañana, ¿vale? Y de 7 a 8 trabajas. De 8 a 9 trabajas. De 9 a 10 trabajas. Y trabajas. Y así, 7 días a la semana durante 3 años seguidos. Esa es la rutina de éxito de cualquiera de los emprendedores que ha construido algo grande. Si tú inviertes, por ejemplo, 300 euros al mes en un fondo que replique al índice SP500, ¿vale? En 35 años tienes 1 millón de euros. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de gente no tiene este conocimiento financiero y se piensa que para ellos es imposible llegar a ser millonarios. Esto, a la gente que lo ha escuchado ha dicho, ¿cómo? Explícame esto. Sí. Pues, aunque hayamos hablado alguna vez, ¿puedes explicar otra vez de nuevo por qué esto sucede? Totalmente, sí. Es decir, el interés compuesto significa, al final, que cuando tú estás invertido pues, en una clase de activo concreta, pues esta clase de activo tiene una rentabilidad anual, ¿vale? Una rentabilidad anual compuesta, es decir, que un año tienes una rentabilidad y al próximo año tienes una rentabilidad sobre ya la rentabilidad obtenida. Porque tú no sacas nada de dinero. Claro, tú lo dejas allí invertido y entonces eso automáticamente, pues el valor que has ido generando cada año, pues se te va, digamos, multiplicando de forma acumulada y compuesta, ¿vale? Entonces, esto, digamos, lo que permite es que este interés compuesto, que no es un interés lineal, que no es un interés simple, hace que, pues en los primeros años, los intereses que tú vas obteniendo, pues por ejemplo de una inversión en fondos indexados, pues que vayas viendo cómo crece poco a poquito. Pero que a largo plazo, ¿no? Esto que estás ganando de intereses, pues se vaya multiplicando de forma exponencial muy rápidamente, además, ¿no? Entonces, lo que yo explicaba en el ejemplo que ponía es que gracias al interés compuesto, si tú haces, por ejemplo, una inversión periódica de 300 euros al mes en un fondo indexado que puede replicar el índice SP500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que suele ser un índice que todo el mundo pues, tiene como referencia, pues entonces lo que permite es, oye, que esa inversión que sabes que sí o sí va a ser mejor que tu propia gestión activa de seleccionar las acciones y tratar de ser más listo que el mercado, ese fondo indexado, si está replicando este índice que comentaba, pues tendrá normalmente una rentabilidad de un 9%, un 10% anual compuesto, anualizado y compuesto durante los últimos 10, 15 años ha tenido pues, una rentabilidad parecida, ¿no? Y esto es lo que te permite, pues eso, si tú multiplicas pues, los 300 al mes por la rentabilidad anualizada por 35 años, pues te dará 1 millón de euros, ¿vale? Pongamos ejemplos más aterrizados, de salario, porcentaje que destinarías a invertir y todo eso. Sobre todo también todo lo que cuentes con tu experiencia, que tú al final has sido una persona que has tenido salarios de todo tipo, que también hablaremos luego de eso. Sí. ¿Cómo le recomendarías a una persona organizar sus finanzas? ¿Qué es lo primero que se tiene que ir cuando entra el dinero? ¿Cómo lo tendría que hacer? Aprovechando que estamos hablando de inversión y de cómo gestionar tu dinero y cómo sacarle un pequeño rendimiento, nos gustaría hablaros de Freedom24 porque traemos una cosa que os va a flipar. ¿A qué sí, Juan? Totalmente, Sergio. Ya lo sabéis, la mayoría que estáis viendo este vídeo, nosotros colaboramos con Freedom desde hace muchísimo tiempo y son por 2 razones. 1, es muy sencillo, nuestro negocio es este y Freedom simplemente lo utilizamos para sacarle algo de rentabilidad a nuestro dinero y 2, nos fiamos de ellos. Y encima, no solo estas 2 cosas, hay una tercera que es muy importante, y es que la Welcome Promo la han ampliado un poco más. No sabemos hasta cuándo, no sabemos cuánto durará, tampoco queremos decir una fecha para que no parezca que estamos mintiendo, entonces, de momento la han ampliado. ¿Qué consta esta Welcome Promo, Sergio? Pues mira, te van a poder tocar acciones gratuitas aleatorias que valen, no es gratuita de acción, o sea, gratuita para ti, de regalo, pero valen entre $3 a $800. Entonces, de forma aleatoria, tú vas a poder, cuando te registres y pongas unos depósitos que te vamos a comentar ahora, acceder a estas posibles acciones gratuitas de regalo. Te comentamos. Vale, Juan, pues puedes acceder a 3 tipos de paquetes. El primer paquete son 3 acciones gratuitas, el segundo 10 acciones y el tercero son 20. Entonces, el primer nivel es que si tú inviertes entre 5.000 a 19.999, es decir, 20.000 euros, puedes recibir hasta 3 acciones de regalo con el código WELCOME5. Y si sois más ambiciosos y queréis más acciones, pasamos al segundo bloque. Si quieres hasta 10 acciones, tienes que invertir entre 19.999 y 49.999 y tienes que poner los 2 códigos, WELCOME5 y
Welcome 20. Si ya quieres recibir hasta 20 acciones de regalo, que es una auténtica locura, pues para aquellos que queráis hacer un depósito más grande de más de 49.999, 50.000 euros, vais a poder acceder con el código WELCOME50, WELCOME20 y WELCOME5 a este paquete de acciones de regalo. O sea, imaginaos que te entran, Juan, 20 acciones de regalo de Encima, casi $800. Encima aleatorias, que igual te tocan todas de $3 o te tocan todas de más de $500. Entonces, oye, yo qué sé, si vais a invertir ya el dinero en Freedom como hacemos nosotros, pues aprovechad esto que encima os lleváis un regalo. Tenéis el link en la descripción de Freedom24, es muy sencillo registrarse y podéis seguir con el episodio. Bien, desde mi punto de vista, lo primero y más importante es que la persona tiene que entender, a pesar de lo que le decía al principio, que invertir no le va a cambiar en el corto plazo su vida, sí que tiene que entender que el dinero en el banco le va a perjudicar su vida, ¿vale? Claro. Con lo cual sí o sí tiene que invertir, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona, dentro de sus finanzas, primero tiene que entender lo que decía al principio, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo, etcétera, etcétera? Tener mi estrategia, entender el perfil de riesgo y tal. Vale, supongamos que tenemos 2.000 euros de salario. Lo primero es que yo tengo que tener el hábito, ¿vale?, del ahorro. Es decir, primero tengo que entender que de lo que entra tengo que destinar una parte a mi futuro, ¿vale? Porque o sea, esos 2.000 euros de nómina que me dan, en realidad no te lo dan gratis. Es tu tiempo y es tu esfuerzo que se transforma en unos euros, ¿vale? Que de alguna manera te tienen que ayudar en un futuro. Es decir, tú eso no lo tienes que consumir en un bolso de Gucci o de lo que sea, ¿no? Porque estás tirando literalmente tu tiempo. Literalmente tu tiempo y tu energía en un bolso, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Pero quiero decir, si piensas un poco más en tu futuro, pues a lo mejor puedes, digamos, vivir mucho mejor después. Lo que haría yo es, pues, destinar una parte siempre al ahorro. En mi caso, cuando eres joven, pues yo tendería a que ese ahorro sea lo máximo que puedas. Hay muchos estudios que dicen que como mínimo debe ser el 10%. Yo cuando estaba trabajando y ahorrando, trataba de ahorrar como mínimo el 40 o el 50. O sea, trataba de ahorrar todo lo posible. Hoy cada vez es más difícil porque los alquileres están muy altos, porque el coste de vida va subiendo, etcétera. Claro. Pero yo te diría que como mínimo el 15-20% lo tienes que ahorrar. Y entonces, con este ahorro, ¿qué haces? Pues lo primero que haces es montas un fondo de emergencia. Eso siempre, ¿vale? Antes de empezar a invertir, tú tienes que tener un colchoncito que equivalga a 6-9 meses de tus gastos de vida, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Y cuando ya tienes este fondo de emergencia, esto es tu salvavidas, lo tienes ahí guardadito y a partir de ese momento ya empiezas a invertir. Vale, antes de pasar a la parte de invertir, ¿dónde guardamos ese fondo de emergencia? Ese fondo de emergencia se puede guardar sobre todo... Pues debajo del colchón, ¿no? Puede ser debajo del colchón, sí. Yo lo que recomendaría es, tiene que estar en un sitio que sea lo suficientemente líquido, por si lo necesitas, pues poderlo utilizar, pero que tampoco esté en la cuenta corriente del banco, porque ahí pierde valor. Entonces, yo lo que hacía era tenerlo en una cuenta remunerada, ¿vale? Que al final, pues los bancos o algunos brokers o algunas plataformas, pues te ofrecen cuentas remuneradas, me invento al 3, 4%, 5%, que están súper bien, que ahora hay algunas, aunque esta rentabilidad es cuentas remuneradas al 5%, digamos, son una locura, ¿eh? Salieron el año pasado, pero ya son cosas que duran pocos meses. Pero lo tendría allí porque son sitios donde si tú tienes cualquier problema, oye, lo puedes sacar, claro, ¿vale? Relativamente rápido. Entonces, lo dejaría en estas cuentas remuneradas, que vaya haciendo pues un poquito, que vaya conservando el valor, como mínimo que supere la inflación, o intentarlo, ¿vale? Aunque es difícil ahora. Y ya todo lo que comentabas, Juan, el resto que ya te empieza a llegar, pues ahí empezar a invertirlo, ¿vale? Está completamente demostrado que para una persona que es ignorante, ¿de acuerdo? Como es el caso de todos los que estamos empezando en el mundo de la inversión, la mejor forma y la que mejor retorno te da es hacer un dollar cost average, es decir, realizar inversiones periódicas, ¿vale? Y cuanto más periodicidad y más cadencia, mejores resultados tienes a largo plazo. Este es el famoso término DCA, ¿no? DCA, sí, vale. Sí, dollar cost averaging, ¿no? Vale. Y entonces, lo bueno de esta estrategia, al final, es que para ti es extremadamente sencillo porque es muy mecánico y de hecho lo puedes incluso automatizar, pues una transferencia periódica de 200 o 300 euros a X plataforma, que sea evidentemente plataformas, pues, digamos, reguladas y que sean de fiar, ¿no? Pero, pues por ejemplo, puede ser en eso o puede ser en cualquier otro tipo de activo. Pero lo puedes automatizar y tú ya no tienes que hacer nada más. Y sabes que ahí tienes tu plan de jubilación, ¿vale? Sabes que ahí, pues eso ya te va a ayudar para el futuro, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, esto sería una de las cosas y luego ya hay otras estrategias donde si tú realmente lo que quieres es, pues, ir un paso más allá y no pensar solo en tu jubilación y en poder tener, pues, por ejemplo, una inversión en fondos indexados para que en 30 años pues tenga ahí $500,000, $1 millón de euros, ¿no? Que poder utilizar, sino que lo que quieres es ganar mucha libertad en el corto plazo o capitalizarte mucho, entonces ya tendrías que hacer otras estrategias como, por ejemplo, pues ir ahorrando, ir haciendo pues ciertas entradas, por ejemplo, pues en inmobiliario,
En otros activos, como pues la parte cripto, por ejemplo, que yo he hablado muchas veces en mi canal, no la recomiendo a nadie, ¿vale? Yo simplemente porque soy soy muy fundamentalista y seguidor de Bitcoin, pero es un tipo de activo que considero súper arriesgado y que no lo recomendaría para rookies, por así decir. Y luego pues hay, digamos, renta fija, que tampoco lo suelo recomendar porque cuando eres joven pues te interesa tener un poco más de riesgo y ver si se te multiplica un poco más. Y luego hay otros activos que, bueno, que puedes ir probando. Pero yo lo que recomiendo sobre todo es empezar sobre todo con los fondos indexados, porque primero no tienes que vencer al mercado, se puede hacer de forma totalmente automática y empiezas a familiarizarte muchísimo Yeah. con cómo funciona todo el mercado financiero. Y ahí aprendas.